te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Un gusto poder estar aquí con ustedes en otra emisión más de su programa Tocando lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros, ahora con invitado de lujo que está gracias. Presencialmente con nosotros. Él es el maestro Juan Francisco Hernández, que él brevemente, para aquellos que no lo conocen, les platico. Es formador de frailes franciscanos, también es experto en religiosidad popular y catedrático e investigador del ITESO y otras cosas más, pero él sabe muchísimo. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches. Muy bien, Karina, buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Juan Francisco. Él ya venía desarrollándonos en Tocando lo Divino un tema sobre el acercamiento a lo que es la Biblia, no como lo que nosotros imaginamos de que vamos a hablar de tal libro y de qué se trata, qué significa, no, sino lo que es el contexto de la Biblia, los libros que la conforman, por qué fueron elegidos unos y otros quedaron fuera, quién inspiró la Biblia, etcétera. Todo eso ya lo veníamos hablando, pero bueno, como ustedes nos están escuchando por primera vez aquí a través de Guanatos FM, le pedimos a Juan Francisco que nos hiciera el favor de hacernos un breve resumen para que quien nos escucha por primera vez se dé una idea de lo que estamos hablando, de ahí puedan a lo mejor surgir planteamientos que con mucho gusto nos podrá responder y seguir con el tema como lo estábamos desarrollando. Entonces, Juan Francisco, te doy la bienvenida y si me permites mencionar los libros porque se me están pasando. Sí, gracias. Tenemos de parte de Rosa Barocio, que es el libro, es la autora de este libro, que se titula Disciplina con amor tu temperamento. Sembrando aceptación incondicional en tus relaciones, cómo a veces nuestro temperamento hace, es decir, nuestra manera de ser, cómo nos da problemas o cómo nos impide desarrollarnos mejor con las personas. Este libro nos puede ayudar precisamente a limar esas asperezas que tenemos en nuestro carácter y poder ser mejores personas. Entonces está este libro cortesía de Editorial Pax para nuestros amigos de Guadalajara. Y de igual manera este otro libro que se titula Por tus hijos te conocerán, de Raquel Guerrero. ¿Y tú cómo educas a tus hijos? Por eso, por tus hijos te conocerán, porque como los eduques, como ellos se comporten, de alguna manera es un reflejo de quién eres tú. Entonces aguas con eso. También cortesía de Editorial Pax, de autoría de Raquel Guerrero, para que por favor se pongan en contacto con nosotros a los WhatsApps de aquí de Guanatos FM y de Tocando lo Divino, y también las preguntas que nos quieran hacer sobre el tema que nos dice Juan Francisco Hernández sobre este acercamiento a lo que es la Biblia. Y ahora sí te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Karina. Gracias. Pues sí, recordando un poco para nuestros amigos que nos sintonizan por primera vez, bueno, ahora con este cambio de casa, recordando un poco, ¿no? Decíamos y he estado repitiendo que el acercamiento que vamos a hacer a la Sagrada Escritura es desde una perspectiva no confesional. Quizás a muchos de nuestros amigos que nos escuchan les puede parecer raro, pero no estamos viendo la Biblia como palabra de Dios,
sino como este libro importante para la cultura occidental, para algunos el más importante para la cultura occidental, porque es el libro que la ha conformado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde el inicio de esta serie decíamos que habría que pensar también, pues bueno, que aún para el no creyente el acercarse a la Biblia es también importante, ¿no? Entonces, en esta perspectiva lo estamos haciendo, por eso yo no trabajo temas de teología bíblica o de espiritualidad bíblica, sino más bien los, podríamos decir, el conocimiento técnico que hay que tener sobre la escritura, ¿no? Y en esto lo compartimos todos, creyentes o no creyentes, ¿no? Entonces, cómo fue formada la Biblia, los libros que la componen, en fin, ¿no? Decíamos así brevemente que la Biblia no es un libro, sino una serie de libros, más bien es una biblioteca, de ahí el nombre en griego, que es el que utilizamos, ta biblia, los libros, ¿sí? Esto significaría. Entonces es eso, es un compendio de varios libros. El número varía dependiendo de la versión que estemos utilizando. La Biblia hebrea y la Biblia protestante tienen un menor número. Bueno, empezando por ahí, la Biblia hebrea solamente se compone lo que los cristianos conocen como el Nuevo Testamento. Sí. Perdón, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no la contiene. Para los judíos no es palabra de Dios, lo que en el ámbito cristiano se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces ellos solamente tienen el Antiguo. Dentro del cristianismo hay, pues bueno, dos grandes versiones. La versión que utilizan las iglesias surgidas de la Reforma, que pues bueno, varían en el número de los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Las Biblias católicas tienen 7 libros más, son los libros que conocemos como deuterocanónicos, ¿sí? Es un canon que no aceptan tanto ni los judíos como los protestantes, y entonces por eso ahí hay una variación. En el Nuevo Testamento todas las iglesias cristianas digamos son comunes, ¿no? Se acepta el mismo número de libros. Otra de las cosas que decíamos que pues bueno, la Biblia no fue escrita originalmente así como la conocemos con una división en versículos, en capítulos. Esto se dio muy posteriormente con un obispo inglés llamado Esteban Langton en el siglo XIII. ¿Sí? Él, para el mejor manejo de la escritura fue que dividió los libros en capítulos y en versículos, algo que hoy es muy común, pero también que a nuestros amigos no les extrañe si en algunas partes, sobre todo por ejemplo en el ámbito judío, no hay esa, por ejemplo, datación. De hecho, si vamos a los ejemplares más antiguos de la escritura, no encontraremos nada de esto de división en capítulos y en versículos, ¿no? Como les digo, fue muy posterior, en el siglo XIII. Era uno de los elementos que hablábamos. También mencionábamos que para conocer la Biblia hay que acercarnos también a través de los idiomas que maneja. Son 3 los idiomas bíblicos: el hebreo, el arameo y el griego. Ninguno de estos idiomas ya se habla en la actualidad, con una aclaración. Cuando decimos griego estamos hablando del griego bíblico, que ese no se habla en la actualidad. El griego que se habla en estos momentos es diferente. ¿Recuerdas que hablábamos que es con una diferencia? A lo mejor nuestros amigos, sobre todo los que nos escuchan aquí en México, recordarán de las clases de español, que leíamos el poema del Mío Cid para entender cómo se origina el español, y entonces uno lee el poema del Mío Cid original, y es medio curioso porque son palabras medias que extrañas, unas como que las alcanzamos a ver. Tal sería la diferencia más o menos entre el griego bíblico y el griego actual. Sí, es un griego diferente, aunque de alguna manera, pues bueno, podríamos decir que de alguna manera se podría leer, sí, pero sí hay que decirlo que es diferente, ¿no? El arameo tampoco ya se habla, es una lengua muerta, y el hebreo también, ¿no? El hebreo es una lengua que se sigue utilizando, pero en aspectos litúrgicos para los judíos, ¿sí?
Ellos leen la Biblia en hebreo, ¿no? Es el idioma en el que está el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya no es un idioma que se utilice, como por ejemplo dentro de la Iglesia Católica sería el latín, que los documentos oficiales de la Iglesia, en fin, están redactados en latín. Sin embargo, pues ya no se habla, ¿no? Queda como, pues bueno, el idioma oficial de la Iglesia, y en el caso del hebreo como la lengua litúrgica, ¿sí? Entonces es alguno de los elementos que habíamos trabajado. Algo ya también empezamos a trabajar, comentábamos un poco también en la manera en cómo fueron redactados los libros, algunos aspectos también en torno a cómo ir comprendiendo los contextos que decíamos que para una correcta interpretación de la escritura tenemos que tomar en cuenta siempre los contextos histórico-culturales, ¿sí? Final de cuentas, la Biblia es un libro que fue escrito hace, pues bueno, si comenzamos desde los primeros pasajes escritos, estaríamos hablando que la Biblia fue escrita alrededor de hace, pues bueno, 3.800 años más o menos, bueno, desde el que se dan los primeros tradiciones orales, ya 2.800 años desde las primeras formas escritas, ¿sí? Entonces, pues bueno, y en un contexto cultural diferente del de nosotros, ¿no? Fue escrita en lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, la zona de Palestina, el país que hoy conocemos como Israel, o bueno, la otra parte de la Palestina. Entonces, el ambiente cultural es muy diferente del de nosotros, los tiempos también. Entonces, para una correcta interpretación de la escritura, tendríamos que tomar en cuenta precisamente esos contextos, ¿no? Claro. Y por eso, ¿recuerdas que hablábamos de evitar las interpretaciones literales de la escritura, ¿no? Es una de las cosas que generalmente a veces causan conflictos, sobre todo con el Antiguo Testamento. Sí. La creación, por ejemplo. Por ejemplo, el relato de la creación. El Apocalipsis. Sí. Hay muchas a veces malas interpretaciones porque no se comprende digamos, no se toma en cuenta esos contextos, ¿no? También una de las cosas que, bueno, no hemos tratado, pero vamos a ver más adelante también con los amigos que nos escuchan y que nos están viendo, lo que serían los géneros literarios, que es fundamental para también entender la escritura, ¿no? Pero sí insistíamos en sesiones pasadas de evitar las interpretaciones literales, ¿no? O sea, yo no puedo leer la Biblia así como está y interpretarlo al pie de la letra. De hecho, es desnaturalizar el texto, ¿no? Porque no fue escrita en nuestro contexto, eran otros los parámetros, entonces tengo que yo situarme y comprender hasta la idiosincrasia propia del pueblo que le escribe, su entorno cultural. De hecho, hablaríamos hasta del entorno histórico, ¿sí? Que también afecta la redacción de la escritura, ¿sí? En sus diversos momentos. Entonces, todo esto es algo que debemos tomar en cuenta siempre al acercarnos a la escritura, ¿no? Algunas de las cosas, pues bueno, de lo que más o menos recordamos de sesiones pasadas que estuvimos trabajando. ¿Recuerdas que han ido saliendo ahí por ahí algunas otras cosas? Cientos de preguntas y comentarios. Sí, las preguntas que nos dirigen nuestros amigos que nos escuchan, y entonces eso a veces ha hecho que estemos saltando un poco, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, el mundo bíblico, yo te lo he dicho, es un mundo extraordinario, y yo insistiría, para creyentes y no creyentes, el adentrarse al conocimiento de la Biblia, de este libro, cómo fue hecho, qué es lo que está detrás, cómo interpretarlo y demás. Para mí es un mundo fascinante para cualquiera, ¿no? De hecho, como cultura general. Claro. Seamos creyentes o no seamos creyentes, ¿no? Sí, más allá de la creencia. Yo aquí insisto, ¿no? Lo tomo de esa perspectiva porque ya cada iglesia, cada confesión tiene sus propias creencias en torno a la escritura, ¿no? A la Biblia.
y ahí yo no quiero tocar porque pues bueno, sería un mundo muy polémico, ajá, ¿no? sí, Y largo, tendido de sí, aquí entraríamos hablar. en que pues bueno, con esas interpretaciones y demás, ¿no? Entonces por eso yo como lo he dicho, me centro más en el libro como tal, ¿no? Por eso cuestiones de teología o espiritualidad bíblica, esas las dejo de lado, porque surgiría necesariamente la creencia, ¿no? O sea, Claro. las diversas perspectivas creyentes, ¿no? Una es la perspectiva de las iglesias protestantes, otra de las iglesias ortodoxas, otra de la iglesia católica, otro de, por ejemplo, también las diferencias entre el mundo judío y el mundo cristiano en la interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, la profecía del Emanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si tú le preguntas a un judío, él te dirá, pues no, o sea, no. De hecho, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo. No se habla de una virgen, tanto así, ¿no? Entonces, ellos nunca lo han interpretado como lo interpretan los cristianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son esos detallitos donde yo me abstengo, más bien conocer Claro, el libro, claro. ¿sí? Conocer el libro para entenderlo, saber cómo fue redactado, cómo se fue construyendo, y eso nos permite mayor claridad, ¿no? Por supuesto. Hasta poder entenderlo y, por ejemplo, no hacer decir a la Biblia algo que no, en realidad no está diciendo. Claro, claro, muy importante. ¿Qué te parece, Juan Francisco, si nos vamos a un corte comercial? Pero Claro. regresamos con más. Amigos, síganse anotando preguntas, comentarios. Ahora sí, porque no se los dije hace un momento, disculpen ustedes, los WhatsApp para contacto. El de aquí, el de Guanatos FM, es el 3317280113, 3317280113, para que se contacten, nos manden mensajes, comentarios o preguntas, y el de Tocando lo Divino 3310745757. Y recuerde que estamos regalando estos libros: Disciplina con amor, tu temperamento, y Por tus hijos te conocerán, estos dos libros de Editorial Pax. Regresamos después de la pausa. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Coffee Office es un centro de negocios. Contamos con escenario para exposiciones y talleres, renta de oficinas por hora, sala de juntas, computadoras, impresoras y espacio de coworking. Conoce más de nosotros hoy en nuestro Facebook Coffee Office o comunícate con nosotros a nuestras oficinas al 2641-2555. Coffee Office, centro de negocios. Hotel El Dorado festeja su 51 aniversario y lo festeja con su carrera 5K. Este domingo 25 de noviembre, kit de corredor 170 pesos, incluye playera y medalla conmemorativa. Participa y diviértete. Inscripciones abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en recepción de Hotel El Dorado, festejando su 51 aniversario. Línea telefónica 815-1111. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Regresamos aquí a Tocando lo Divino. Gracias a Gabriela Hernández que nos saluda.
Dice que están viendo el programa desde San José, California. Nos manda saludos al gran invitado, al maestro Juan Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Oscar Rivas, saludos a Tocando lo Divino. Aquí estamos viendo el programa desde Zapopan. Qué bueno que tocaron el tema de las diferencias de la Biblia. Así es, si usted tiene alguna pregunta o comentario ya sobre alguna experiencia en particular o algo que le hayan dicho que digan, oye, no me checa, aprovechen. También Andrés Gómez, saludos, nos están viendo desde San Luis Potosí y nos mandan una felicitación, muchas gracias. Gracias. Daniel Velasco, saludos a Tocando lo Divino, aquí están siguiendo el programa. Y Regina Álvarez, saludos a esta servidora y al maestro Juan Francisco, muchísimas gracias. Tengo también aquí otro mensaje, me doy la oportunidad de leerlo. Este es de nuestra fiel radioescucha y ya televidente, Rochelito Rubio Medina. Ella nos manda muchos saludos y está participando por uno de los libros y dice que le gustaría que Juan Francisco hablara sobre temas de los testamentos o documentos apócrifos, que es un tema que creo que ya lo traemos en el tintero, ¿verdad? Lo traemos pendiente. Sí. Y de igual manera sobre el evangelio de los esenios. No sé si ese también forma parte de la colección de los apócrifos o no. Sí, bueno, considera, lo que pasa es que hay apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, por ejemplo, como el libro de Enoc, que es uno de los apócrifos del Antiguo Testamento. Y bueno, a los amigos, así nomás rápidamente les decimos que estamos viendo la posibilidad de también un programa sobre apócrifos, porque el tema de los apócrifos es muy extenso, muy interesante, pero bastante extenso, entonces nos llevaría por ahí yo creo que viene un programilla, ¿no? Sí, la verdad, entonces la idea es ahorita terminar de hablar de las generalidades para que ya agotemos bien ese tema y ya irnos a esos así como pedacitos o microuniversos que encierra cada tema, como es el de los apócrifos, que bueno, yo creo que en un programa nos bastaría, ¿no? Sí, para verlos, parece que sí, también igual que como esto sería una serie. La literatura apócrifa, como les decía a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, es un tema muy interesante, bastante extenso, y que ahorita está, podríamos decir, sobre la mesa, ¿no? Y sí, platicamos sobre él. ¿Sí? Bueno, claro. Entonces ahí está ya agendado para que estén pendientes, amigos, porque como ustedes ven, no tratamos de poner a una misma persona o un mismo colaborador todos los programas juntos, sino que los vamos intercalando. Entonces usted se va a ir dando cuenta como vaya siguiendo los programas de, mira, este es el seguimiento de este tema. Entonces, para tener variedad y no encerrarnos también en un solo tema, esa es la idea. Entonces, pues seguimos platicando. Si ya terminamos el resumen, ahora, ¿qué otro apartado tenemos que profundizar dentro de estas generalidades de la Biblia? Miren, una de las cosas que es importante y que siempre es cuestionante sería la cuestión de la transmisión del texto. Es decir, ¿cómo es que ha llegado a nosotros el texto bíblico? ¿Sí? De entrada habría que decir que no tenemos ningún texto autógrafo de la Escritura. Es decir, el texto original, el texto que, digamos, que se escribió, no el primero. No. Por las traducciones te refieres, ¿verdad? Bueno, una cosa sería la traducción y otra la misma copia, ¿sí? No tenemos ningún libro, el original, ¿no? El primero que se escribió. Esto también, bueno, también hay que contextualizar, ¿no? A nuestros amigos. Yo, por ejemplo, cuando me toca tocar estos temas, siempre les digo, bueno, es que no pensemos como es el día de hoy, ¿no? Las posibilidades que hoy tenemos, los materiales que hoy manejamos, en fin, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces digo, miren, por ejemplo, hoy los apuntes que yo tengo para clases y demás, los puedo reproducir 1,000,000 de veces y van a seguir idénticos, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y el soporte en el que lo tenemos, ahora ya tenemos nuestras memorias, los USB, bueno, hoy hasta ya tenemos esos aparatitos, ¿no? El celular que ya, pues ya ni es teléfono, ¿no? Por eso ya es más bien. Es una microcomputadora, ¿no? Estos teléfonos inteligentes. Sí, entonces ahí yo traigo archivos, demás, ¿no? Entonces, hoy hasta nos puede parecer difícil que un libro se pierda, ¿no? Pensar que
no sé, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o El llano en llamas de Rulfo se hayan perdido, ¿no? Dices, pues no, esto es imposible. Para nosotros ¿no? Que ya tenemos la imprenta, que ya tenemos tantas cosas. Pero hay que tomar en cuenta que, pues bueno, hace 2000 años, bueno, piensen ustedes, la imprenta de tipo móvil, pues es Gutenberg 1500, ¿sí? Entonces relativamente tenemos pocos con estos libros que hoy tenemos, ¿no? Anteriormente, ¿cómo se hacían los libros? A mano, era un copista, ¿no? ¿Cuáles eran los materiales? Hoy los materiales que tenemos son, por ejemplo, ya hay papel que tiene fungicida, entonces ya no le atacan los hongos, hay papel que tiene insecticida, entonces ya no se lo comen, ¿sí? Son papeles especiales, ¿no? Pero documentos importantes pueden durar ahora cientos de años sin que les pase nada. ¿Por qué? Por el papel que utilizamos, ¿no? La manera en cómo lo tratamos. Piensen, amigos, que en la antigüedad esto no sucedía, ¿no? No, entonces era, digamos, hay que hasta admirarnos, yo diría, es más bien causa de admiración que la Biblia se haya conservado también, digamos, el texto bíblico. Pues sí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los materiales más comunes eran, por un lado, el papiro, extraído, pues bueno, de una planta que así que se conoce, son como cañas. Entonces se molía y las fibras se asentaban y así se creaba el papel más utilizado, que era el papiro, ¿sí? Pero, pues bueno, ya aún así era difícil hacerlo, ¿no? Porque había que hacer hoja por hoja, ¿sí? Total que no era algo económico, por eso los libros eran más bien raros, escasos. Eso es en el cuestión del papiro. Hay otra planta que es el lino, y con el lino también se hacía papel, pero ese era todavía pues más caro, ¿sí? Y el material más duradero y el más caro era el pergamino, que es piel, ¿sí? Piel que era de hecho pulida con arena para que tuviera, pues bueno, la consistencia del papel, ¿no? O sea, como una hoja de lo que conocemos una hoja de papel. Entonces, pues era bastante, digamos, caro por todo lo que ocupaba. Aparte había diversos tipos de pergamino, ¿no? El mejor era el que se sacaba de las terneras, ¿sí? Pues bueno, vacas pequeñas, ¿no? Ya una vaca grande, disculpe, pero una vaca ya grande era también el cuero ya más duro y no era tan fácil, ¿no? Entonces prefería el cuero de ternera o de borrego, ¿no? Y entonces, pero son materiales bastante caros, ¿sí? Entonces, solamente los documentos más importantes se conservaban en papiro, en pergamino. Los documentos así más ordinarios en papiro, o si no, si era más o menos en lino, ¿sí? Pero son materiales frágiles, ¿no? Al final de cuentas, no resisten muchos. De hecho, los atacan las plagas, se comen, ¿no? Entonces, por eso, aparte, pues no había muchos ejemplares, ¿no? Como todo es a mano, entonces hacer por ejemplo, transcribir un libro bíblico, no sé, piensen ustedes, estoy pensando sobre todo en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, el Génesis, pues el copista tenía que estar ahí lentamente transcribiendo a mano todo esto, ¿no? Eso nos puede dar una idea de por qué no tenemos los originales, ¿no? Porque aparte eran épocas convulsas, ¿sí? Claro. Había saqueos, había incendios, una costumbre muy recurrente de la época, de las épocas en que fue redactada la escritura, sobre todo todo Antiguo y Nuevo Testamento eran las guerras, y entonces los saqueos, los incendios, ¿sí? Y provocados, siendo provocados. Sí. Y entonces se llegaba a una ciudad, se les saqueaba, se incendiaban las casas, entonces pues bueno, desaparecían muchas cosas, ¿no? Todo eso son las vicisitudes que están detrás de los textos que hoy tenemos, ¿no? Por eso no tenemos ningún texto original. Lo que tenemos son copias, ¿sí? Las copias de estos textos. Antiguo y Nuevo Testamento tienen una historia, yo diría, un tanto diferente. ¿Por qué? ¿Sí?
Mira, el Antiguo Testamento tiene una historia diferente en cuanto a la transmisión, porque entre los judíos una costumbre rabínica era el de aprenderse la escritura. De hecho, hasta en la actualidad en las escuelas rabínicas los niños aprenden el idioma hebreo y se aprenden prácticamente de memoria el texto de la escritura, ¿sí? Y por eso lo pueden recitar, ¿sí? Esto sucede también en el mundo islámico. Los musulmanes también memorizan el Corán, ¿sí? Así también o sea, algunos grupos cristianos también, ¿no? Sí, te puedes encontrar gente que memoriza la escritura, ¿no? Esto era ya tradición en el pueblo de Israel, y entonces por eso había una fuerte tradición oral, y por eso, aunque se perdiera un libro, un texto, pues se podía recordar, estaba ahí la memoria, ¿no? Sí. Esto ha hecho que el texto del Antiguo Testamento se conserve muy fielmente. De hecho, hay algo interesante, ¿no? Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, recuerdan, no sé, los amigos que nos están viendo, escuchando, en 1948 hay un descubrimiento en una cueva. Un pastor descubre una biblioteca, ¿sí? Que había sido, había estado oculta por prácticamente 2000 años, ¿sí? Que era precisamente, una de las amigas hablaba del Evangelio de los Esenios, que era literatura de este grupo religioso de judío, los esenios, ¿no? Y pues ahí estaban el texto completo de la escritura. Entonces podemos decir, son copias del siglo I, ¿sí? Del siglo I. Uh-huh. Y una cosa muy interesante es que luego se comparó, por ejemplo, los libros que estaban ahí, con los textos masoréticos, que son textos del judaísmo de la Edad Media, o sea, de más o menos 1200, 1300 años después, ¿sí? Uh-huh. Y que habían sido transmitidos oralmente. Se habían sido transmitidos oralmente, y es hasta más o menos la Edad Media cuando se ponen por escrito. Pues se compararon los dos y estaban igual. ¿Sí? Sí. Entonces, durante 1000 años, estos rabinos judíos, estas escuelas rabínicas, transmitieron oralmente los libros de la escritura sin falla, ¿sí? Wow. Entonces, esto, por esto digo, es un poquito diferente. Con el texto cristiano, lo que sería el Nuevo Testamento, ahí sí hay eran pueblos que no tenían tanto esa costumbre, ¿sí? Entonces no había tanto la memorización. Entonces el proceso de transmisión no depende tanto de la tradición oral. Pero una cosa que es importante con el Nuevo Testamento es que los tiempos, digamos, son más cortos, ¿sí? Según los exégetas, el último libro que se escribe del Nuevo Testamento sería la Segunda de Pedro, ¿no? Antes la idea era que el libro del Apocalipsis, pero la investigación moderna nos arroja que más bien puede ser la Segunda de Pedro, el último libro que se escribe hacia el 120 después de Cristo, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos copias no completas, sino copias parciales de textos del Nuevo Testamento, ya entre el 150 y el 180, ¿sí? Entonces prácticamente es un periodo corto si datamos la Segunda de Pedro 120 y el texto más, digamos, las copias más antiguas que poseemos del 150, entonces prácticamente son 30 años entre los libros y las copias que tenemos, ¿no? Que en el periodo, digamos, en estos tiempos y demás, son prácticamente nada.
¿sí? Entonces, por eso tenemos como mucha certeza de que aunque lo que tenemos son copias que son fieles al original, ¿sí? De todas maneras, cuando se redacta las Biblias que hoy poseemos, son fruto de lo que conocemos como las ediciones críticas, ¿sí? En donde lo que se hace es las diversas familias de textos, de copias, se van conjuntando para encontrar el texto más fiel al original. Esa es una edición crítica. Sí. De hecho, las ediciones críticas están redactadas en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Y yo siempre digo, una edición crítica no es para leerla, porque no la puedes leer. Muy densa, me imagino. Sí, porque lo que pasa es que como en una edición crítica hay que poner todas las variantes, entonces te van poniendo ahí el texto, pero las diversas variantes, ¿no? Puede ponerse esto, o esta palabra, o esta otra, y entonces, pues, ay, caramba, no la puedes leer así de corrido, no, es para especialistas, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí surgen lo que hoy tenemos, esto que decías de, pues bueno, de las traducciones, que es otro rollo. Sí. Sí. Ahorita les decía, ¿cómo llega el texto hasta nosotros? Pues a través de copias. A veces se hace la pregunta, bueno, pero ¿qué tanta certeza tengo de que esa copia sea fiel al original, ¿no? Por eso les decía, hay esta distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos seguros de que tenemos el texto, digamos, que los textos que hoy tenemos son fieles a los originales, porque no hay mucha distancia entre los libros cuando fueron redactados y ya las copias que poseemos, ¿sí? ¿Y en el Antiguo? En el Antiguo Testamento, pues bueno, las copias que actualmente que tenemos, las más antiguas, son precisamente los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Textos anteriores a los rollos del Mar Muerto se han perdido, ¿sí? No tenemos copias. De vez en cuando se encuentran algunos, pero no tenemos una copia completa del Antiguo Testamento. La copia más completa que tenemos del Antiguo Testamento precisamente son los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Pero sí, te decía, vemos que hay una consonancia, ¿no? Al ver el texto masorético, cuando ya es puesto por escrito en la Edad Media, compararlo con esos textos que fueron redactados 1000 años antes, son igual. Entonces, en el texto hebreo, digamos, en el texto del Antiguo Testamento, hay mucha solidez, porque se conservó muy, muy bien, por medio de tradición oral, ¿no? Pero está ahí, sí. Pues, ¿qué te parece, Juan Francisco? Amigos, nos vamos a una pausa, pero regresamos, ya tenemos varias preguntas y comentarios que compartirles, esto regresando del corte, y seguir aprendiendo de lo que es este universo de la Biblia, que como ustedes ven no es solamente el libro como tal, sino todo lo que encierra a su alrededor. No se vayan y regresamos con más. Les recuerdo rápido los WhatsApps. Son de 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y 33 10 74 5757 para que participe y nos envíe sus comentarios. Aquí están también los libros a su disposición. Regresamos. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Ahora puedes sintonizar Guanatos FM desde Estados Unidos, sin internet ni aplicaciones. Solo llama al 605-477-9470 y podrás conectarte a tu estación favorita.
Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y Seno Radio. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/Conadic. Secretaría de Salud. Hotel El Dorado festeja su 51 aniversario y lo festeja con su carrera 5K. Este domingo 25 de noviembre, kit de corredor 170 pesos, incluye playera y medalla conmemorativa. Participa y diviértete. Inscripciones abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en recepción de Hotel El Dorado, festejando su 51 aniversario. Línea telefónica 815-1111. Los invitamos a escuchar y acompañarnos en su programa Juntos Ni el Matrimonio Pesa, todos los viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde por www.guanatosfm.net. Gracias por seguir con nosotros aquí en Tocando lo Divino. Quiero agradecer los mensajes de Valentina González, nos saluda, nos están escuchando en la Colonia Americana. Ellos tienen una pregunta, la voy transmitiendo, pero para terminar de leer todos los mensajes y ya no la respondes. Ella quiere saber por qué unas Biblias tienen más libros que otras. Fernanda Vilés, saludos y saludos, perdón, es que con el frío me enronquezco. Saludos al maestro Juan Francisco, dice cuál es el papel original de la Biblia, de qué tipo es, y saludos se anota para uno de los libros. Gracias, Fernanda. Miguel Flores nos saluda, dice que un gusto escucharnos y muchas gracias por el libro que se ganó y que aquí van a seguir viéndonos y oyéndonos. Muchas gracias. Sigan participando, les recuerdo el WhatsApp que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y 33 10 74 57 57 para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, mensajes sobre este tema, que es una serie de programas que vamos a tener con el maestro Juan Francisco Hernández sobre lo que es este acercamiento al mundo de la Biblia, que es pues todo, como ven, un universo que es digno de conocer, y bien lo dijo, rescato las palabras del propio Juan Francisco, seas creyente o no seas creyente, porque la Biblia es uno de los libros pues más conocidos y que todos de alguna manera lo llegamos a conocer o a darnos idea del contexto que tiene. Entonces, pues, y es más, recordando ahorita que hasta en ciertos hoteles, yo creo que han de ser de personas con creencias cristianas, te encuentras hasta un Nuevo Testamento por si lo quieres leer en los cajones. O Gutenberg, creo que el primer libro que imprimió fue la Biblia, ¿verdad? Sí, el primer libro pues impreso fue la Biblia. Entonces, fíjense, muchas cuestiones nos llevan precisamente a la Biblia. Entonces, te sigo cediendo el uso de la voz, respondiendo a esta pregunta sobre los libros, ¿por qué unas Biblias tienen más libros que otras? Sí, la primera. Amigos, lo decíamos al principio, es una distinción entre las Biblias protestantes y las Biblias católicas. Las Biblias protestantes siguen el que llamamos canon hebreo, que son 39 libros del Antiguo Testamento. Las Biblias católicas tienen 46 libros en el Antiguo Testamento. Los 39 del primer canon, o protocanónicos, los conocemos, y 7 libros que los llamamos deuterocanónicos. Son libros que no admiten como inspirados, no los admite el canon hebreo, y ese es el canon que siguen las Biblias protestantes. Por eso hay esta distinción
en el número entre la Biblia protestante y la Biblia católica. ¿Sí? Si ellos no aceptan los deuterocanónicos, la Iglesia Católica sí los tiene como inspirados. Y por ejemplo, si yo quiero comprar una Biblia, ¿cómo voy a distinguir cuál es cuál? Simplemente ustedes pueden ir al índice. Miren, en la actualidad hay Biblias, digamos, protestantes, digamos, de todas esas iglesias que surgen del movimiento de Reforma y las que se han derivado. Aquí entrarían, también las iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, en fin, ¿no? Y por el otro lado la Biblia católica, ¿no? Pero también hay ediciones ecuménicas, es decir, ediciones de la Biblia en donde, tanto editoriales católicas como editoriales protestantes las editan, nomás que sí hacen la distinción, ¿no? Estos son los protocanónicos, ponen un apartado especial los deuterocanónicos y ya luego el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces, miren, en la antigüedad, hoy por la cuestión a veces ecuménica ya no aparecen algunas Biblias, pero por ejemplo las Biblias católicas tenían algo que llamamos el imprimatur, que es como el permiso que da el obispo de que se imprima. Y entonces aparecía ahí un sellito y demás, y ahí decía imprimatur, ¿no? Para si alguien tiene, hay dudas, ¿no? Hay varias ediciones, de las más populares, la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, ¿no? Esas son Biblias católicas, ¿sí? Para los amigos que estaban preguntando. Bien, y la pregunta de Fernanda Vilés, ella quiere saber cuál fue el papel original que tuvo la Biblia, de qué tipo fue o es. Hablando algo de lo que tú ya mencionabas sobre los documentos, pues yo imagino los del Mar Muerto, los del Nuevo Testamento, así brevemente que pudieras responderlo. Miren, así el material original en que fue escrita, digamos, redactada la Biblia, de hecho no podemos tener una sola respuesta. ¿Por qué? Porque también los libros no fueron escritos todos de una vez, ¿no? Fueron escritos a lo largo de cientos de años, ¿sí? Por eso esto tenía que ver también mucho con cuál era el material también de la época, ¿sí? Pero ya decíamos, en la antigüedad los materiales que había a disposición eran el lino, el papiro y el pergamino. Entonces esos eran los materiales que se utilizaban. No existía el papel que hoy tenemos, que este papel que está hecho con madera, digamos, ya ven, con celulosa. Recuerdan que eso fue también una cuestión de los chinos, y hasta más o menos en la Edad Media es cuando llega a Europa, y es de hecho cuando también se pueden popularizar los libros, porque entonces ya ese papel es muy barato de producir. En cambio estos otros papeles son costosos, a veces no tanto por el material, pero sí por la mano de obra. Un ejemplo sería nuestro papel de amate aquí en México. A lo mejor alguno de los amigos lo ubica, lo conoce. Este papel que se fabrica precisamente en algunas regiones del sureste del país, ¿no? Que está hecho con fibras vegetales, ¿sí? Entonces ese sería, por eso no hay una respuesta única, porque depende mucho del periodo, depende del libro, en fin, ¿no? Y hasta de las ediciones. Mencionábamos ahorita los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son pergamino, es decir, piel, son piel tratada para que funcione como papel, ¿sí? Hay un rollo que está hecho en cobre. ¿En cobre? No lo imaginamos. Sí, es muy peculiar, pero no es un libro bíblico, pero dentro de los rollos del Mar Muerto hay uno que está fabricado en cobre, que era parte de los libros que utilizaban los esenios, ¿sí? Pero hay como un dato curioso.
Bueno, muchas gracias Juan Francisco. Oye, pues ya nos tenemos que ir al siguiente y último corte, ¿cómo ves? Pues bueno, así vamos. de rápido. Vuela el tiempo, ni modo ni hablar. Nos vamos a la última pausa porque ya regresamos a la recta final de Tocando lo Divino. No se lo pierdan porque todavía hay más preguntas, comentarios, y Juan Francisco nos va a recomendar 2 libros por si alguno de ustedes quisiera adquirirlo por internet o la librería que tengan a su alcance. Vale la pena por si quieren seguirse adentrando en este universo del estudio de la Biblia, de su contexto. Estén preparados para tomar nota regresando del corte. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo, pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco y te invito a escuchar Entrevista Sonar, en donde conocerás a nuevos artistas independientes, todos los jueves a las 3 de la tarde, en exclusiva por Guanatos FM. Gracias por estar con nosotros ya en la recta final de este programa de Tocando lo Divino. Voy a leer más comentarios de ustedes, muchas gracias. Fabiola López nos saluda aquí a Tocando lo Divino, nos están viendo. Preguntan cuál es la versión de la Biblia que se entiende mejor. Creo que hay una respuesta interesante en ese tema. Y Enrique Torres nos saluda. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia Reina Valera del 60 a la Berean? Sí, Berean Internacional. Son las 2 preguntas que tenemos. Aquí te las dejo para que las veas. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? O sea, ¿cuál es así como que la más entendible para todo público? Híjole, miren, francamente yo les diría que es una pregunta difícil de responder porque tiene que ver mucho con tus, pues hasta con tus propios gustos, ¿no? Aquí estaríamos hablando también, esto es lo que conocemos como, las traducciones, ¿no? Sí. La traducción varía porque tiene que ver con la intención que tienen los editores al momento de traducir, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría un ejemplo, la Biblia de Nácar Colunga, que editada por la BAC, una editorial española, que utiliza de un español, muy clásico, y que habrá palabras que pues no, ¿qué dijo? No utilizamos aquí en Latinoamérica. Y por el otro lado, una Biblia como la Biblia latinoamericana, ¿sí? Que la intención de los editores era precisamente hacerla muy asequible al público, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces palabras que son comprensibles, en fin. Ahí a veces dependen los criterios, ¿no? Hay está la Biblia de la Biblia de Jerusalén, que es de alguna manera como una, digamos, versión intermedia, ¿no? Sí. Porque, digamos, no utiliza de un español tan clásico como Nácar Colunga, pero tampoco utiliza un lenguaje popular como
como la latinoamericana, ¿no? Ahí habría que ver, ¿no? Hay otras ediciones como la de Dios habla hoy, que es también una coedición con casas de editorial bíblica también protestante. Es una de estas traducciones ecuménicas, ¿no? Y que se busca también que sea accesible, ¿no? Comprensible. Siempre puede ser ahí complicado el asunto porque algunos prefieren más bien mayor precisión, o sea, como el texto más cercano al original, y otros, pues bueno, que se comprenda. Claro, hay que decir una cosa, los editores de la escritura, generalmente los editores de las Biblias, siempre están buscando, si bien acercar la Biblia a los lectores, sin embargo también no pervertir el sentido, ¿no? Esa es como la intención siempre. Bien, ya nos quedan muy poquitos minutos, 3 aproximadamente. Agradecemos a Crescencio Chávez que nos saluda aquí, nos están viendo en la zona centro, muchas gracias. ¿Cuál Biblia viene mejor explicada? Pues ya nos acaba de responder Juan Francisco. Si quiere un lenguaje popular y del contexto latinoamericano, la Biblia latinoamericana, o un poquito que está a nivel intermedio, podríamos decir la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Y por otro lado, la otra pregunta que teníamos era de Enrique Torres. ¿Qué diferencia hay entre la Reina Valera del 60 a la Verion Internacional? Así muy concretamente que nos digas. Híjole, son revisiones que se hacen a las ediciones, ¿no? Entonces, yo la diferencia que encontraría entre estas dos sería al final de cuentas, pues bueno, como una actualización, ¿no? De repente alguna palabra o frase que se traduce quizás de una manera diferente, como para responder a las investigaciones actuales, es decir, esto es lo más exacto. Sí. Pues ahí está. ¿Cuáles son los libros que nos estás recomendando para aquellos que quieran seguirse introduciendo a este mundo de la Biblia? Miren, son 2 libros que les decía que me parecen buenos porque no tienen un carácter confesional, sino más bien para todos. Uno sería el de Leer la Biblia. Como ven, es un libro bastante, pues bueno, no muy grueso, y entonces se lee fácilmente. Leer la Biblia, de Roland Maynet, en la colección Mosaicos del editorial Siglo XXI. A lo mejor alguno de los amigos la conoce. La otra sería, no lo traje en físico, sería La historia de la Biblia, de el autor, uno de los autores, se apellida Trebollet, se escribe Trebollet, y es de editorial Cristiandad, ¿sí? Es un muy buen libro, también con ese carácter no confesional. Es un libro que se preparó para los estudios universitarios en España, ¿sí? Pues ahí está. ¿Tienes algún correo de contacto o medio donde nuestros amigos pueden ampliar alguna duda o información? Claro, mi correo es jufahg, @yahoo.com.mx. Pues ahí está. Entonces, de todas maneras, en el Facebook volvemos a pasar estos datos para que ustedes los tengan a la mano. Y menciono que Fernanda Avilés, te estás llevando el libro Disciplina con amor tu temperamento, de Rosa Barocio, de Editorial Pax. Por favor, hay que venir a recogerlo a partir de mañana jueves en horario, bueno, ahora sí que ponerte de acuerdo al teléfono del WhatsApp, precisamente a 3317 28 0113, 3317 28 0113 de Fernanda Avilés, para que vengas aquí a Fermín Riestra 1275 en Guadalajara, la Colonia Moderna, cerca, estamos a media cuadra de Federalismo, para que recojas este libro y no lo dejes ir, porque es un regalo que te va a servir muchísimo para tu vida personal y entretenimiento. Pues ya no me resta más que darte las gracias a ti, Juan Francisco Hernández, por haber venido con nosotros, y esperar con ansias las próximas reuniones para seguir hablando de la Biblia.
Pues nos vemos aproximadamente en un mes a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Sí? Así es, porque cada mes, sin falta, nos vamos a estar reuniendo con Juan Francisco y mi nombre es Karina Rivera. Le agradezco mucho el habernos estado escuchando y viendo también, por supuesto. Gracias por haber estado aquí en otra emisión más de Tocando lo Divino, aquí en Guanatos FM, y estén pendientes del podcast por si quieren volverlo a ver o disfrutarlo o aclarar alguna duda que les haya quedado. Muy buenas noches y que descansen. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.